Se dice que invertir en la bolsa de valores conlleva muchos riesgos, ya que estamos expuestos a los movimientos de la bolsa de valores que se dan por ejemplo, los reportes trimestrales, que es cuando las empresas dan a conocer su información contable, por noticias especulativas o recientemente incluso por tweets de expresidentes o de CEOs. Pero ¿qué sucedería si te digo que hay maneras de disminuir nuestro riesgo al momento de invertir a un bajo costo? Pues este instrumento se le llama ETF. El día de hoy vamos a ver qué significan, sus ventajas, cómo podemos encontrar más ETFs y vamos a dar nuestra opinión acerca de quién y cuándo es conveniente comprar estos instrumentos. Esto es Profit Life, un canal en el cual hablamos acerca de estilo de vida, inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Como ya mencionamos, el video de hoy se trata de ETFs, que es un activo que si estamos interesados en comenzar a invertir o ya estamos invirtiendo, tenemos que conocer sí o sí. Un ETF es un fondo cotizado, por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds, o en español los conocemos como TRACs, títulos referenciados a activos. Por dar un ejemplo sencillo, el S&P 500 o el IPC son índices, un conjunto de acciones representativas del mercado. El S&P 500 muestra las 500 empresas más importantes del mundo y por otro lado el IPC, pues las 35 empresas más representativas de México. Estos índices contienen muchas empresas y si quisiéramos replicar el comportamiento de tendríamos que comprar una acción de cada empresa, pero precisamente los ETFs nos permiten poder replicar un índice en particular y poder adquirirlo en una sola compra y a un menor costo. En pocas palabras, un ETF nos permite adquirir todo un índice, por ejemplo el S&P, comprar todas las acciones que estén dentro de él solamente en un instrumento, en este caso el ETF. A los ETFs se les puede analizar como a un fondo de inversión, pero a comparación de estos, los ETFs no son administrados por un grupo de personas o una persona decidiendo qué acciones comprar cada año como en el de Warren Buffett o en el de Arca Investments para tener rendimiento a sus inversionistas. El objetivo de un ETF no es vencer al mercado, sino seguir su rendimiento, a comparación del stock picking, que significa seleccionar las acciones que muy probablemente van a tener un rendimiento mayor al mercado. Pero bro, ¿por qué estaríamos interesados en invertir en algo que replique y no que le gane al mercado? Pues déjame decirte que tan solo en el Nasdaq, que es el índice de empresas tecnológicas de Estados Unidos, ha tenido desde los años 90 un rendimiento promedio anual del 15%. Esto significa que si tú hubieras invertido 1,000 pesos en los años 90 e incrementado tu inversión 1,000 pesos cada año, el día de hoy tendríamos 566,169 pesos. Nada mal para olvidarte de tu dinero 30 años y solo ir aumentando cada año 1,000 pesos más. Solamente recuerden que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, pero sí nos dan una buena idea acerca de los comportamientos que puede llegar a tener. Pero básicamente lo que nos dice esto es que los índices de por sí ya son una muy buena oportunidad de inversión, obviamente a largo plazo. Algo todavía más interesante es que los ETFs no solo pueden llegar a replicar índices, sino hay unos ETFs más abstractos que pueden llegar a replicar acciones, pueden replicar divisas, pueden replicar cualquier sector de la economía o inclusive pueden llegar a replicar materias primas. Así, podemos tener acceso a activos de diferentes regiones o países, y no solo eso, sino podemos especializarnos en sectores como la tecnología, las telecomunicaciones, la salud, fuentes de energías renovables, bienes de consumo, podemos comprar dólares, oro y plata. Al principio te mencioné que los ETFs se pueden conseguir a un bajo costo, y si no te acuerdas te lo muestro. Pero ¿qué sucedería si te digo que hay maneras de disminuir nuestro riesgo al momento de invertir a un bajo costo? ¿Pero por qué lo dije? Bueno, esto es principalmente por varias cosas. La ventaja número 1 es que no estamos pagando comisiones. Según BlackRock, uno de los administradores de activos más grandes del mundo, al comprar un ETF estamos pagando la tercera parte de comisiones que a comparación pagaríamos con un fondo de inversión activo. O sea, un fondo en el que un experto está comprando y vendiendo conforme su análisis se lo dice. En este tipo de fondos se le tiene que pagar una comisión anual a los administradores porque están checando que todo vaya bien con los fondos que están administrando. Y de hecho, estos cobros de administración que nos hacen suelen ser altos. Cabe aclarar que estos costos por administración se nos van a aplicar ganes o no rendimiento.
En el caso de que no hubieras generado rendimiento en un año en específico, significa que terminarías en saldo negativo por esa comisión. La ventaja número 2 es que podemos diversificar nuestro portafolio con poco dinero. En el caso de que querramos diversificar nuestro portafolio invirtiendo en el S&P 500, que de hecho lleva una década subiendo casi un rendimiento del 18%, tendríamos que comprar una acción de cada una de las 500 empresas del índice. Cuando existen acciones como Apple, Amazon o Tesla, esto se vuelve inviable por la gran suma de dinero que significaría. Afortunadamente existen ETFs como VOO, como QQQ o SPDR. Todos estos replican al S&P 500 y definitivamente lo hacen por un precio menor o igual que todas las acciones que mencioné anteriormente. Gracias a esto estamos siguiendo una de las principales reglas al invertir, que es no poner todos tus huevos en la misma canasta. En pocas palabras, diversificar. Al invertir en un ETF nos estamos diversificando, ya que si adquirimos cualquier ETF de los que ya mencioné, estaríamos invirtiendo en 500 empresas. Y si a 200 de ellas les va mal, aún tendremos 300 más, las cuales pueden sacar la casta por nosotros y aún así salir ganando dinero. Y hablando del riesgo, lo estamos dividiendo entre todas estas empresas. De otra manera, tendríamos que analizar una por una para escoger las que tengan menos riesgo de tener pérdidas. Pero si tú me dijeras, Charlie, la neta es que yo solo tengo 100 pesos, o sea, no me alcanza ni para el ETF. En ese caso yo te presento IVV Peso, que también es un ETF que replica el S&P 500. Solo ten en cuenta que este ETF tiene una comisión por administración mayor que las demás, pero pues podríamos comenzar en este ETF y después pasarnos a los otros. Lo que importa es comenzar a invertir. La ventaja número 3 es la inversión pasiva. Podemos dividir el invertir en dos formas. La activa, que es que nosotros mismos escojamos los activos en los que invertir con base en nuestro criterio e investigación, buscando la mayor rentabilidad que la que ofrece el mercado. Por otro lado está la inversión pasiva, que se conforma con alcanzar los rendimientos que ofrece el mercado. Y aquí es donde entran los ETFs, que son considerados como una de las mejores herramientas para aplicar esta forma de inversión, ya que al estar replicando los movimientos de los índices, en el largo plazo alcanzamos los rendimientos que anteriormente mencionamos. Hay que saber que los ETFs tienen un creador. En este caso, es una institución financiera que se dedica a la correcta operación de estos ETFs día con día. Algunas de estas empresas más famosas son BlackRock, o sea iShares, y Vanguard. Así que les vamos a mostrar cómo podemos encontrar más ETFs en sus páginas. Vamos a buscar Vanguard en Google, ya sea en la primera o en la segunda opción. Nos vamos a productos de inversión y en ETF de renta variable. Y como podemos ver, tenemos 69 opciones de ETFs, desde diferentes sectores como Consumer Staples, Consumer Discretionary, hasta como energía, hasta diferentes regiones, países o continentes. De hecho, hay uno hasta de todo el mundo. Hay de Viva, de Europa, de Japón, de Estados Unidos, de Pacífico, del sector financiero, del sector de este es un ETF de empresas de crecimiento, este es un ETF de salud. Y pues bueno, realmente son demasiados. El chiste es encontrar uno que se adapte a nuestro portafolio. Si seguimos bajando, nos vamos a encontrar con los ETFs del S&P 500. Y esta parte es muy importante, ya que nos va a desglosar toda la información del ETF, ya que afortunadamente este instrumento es sumamente transparente con las y los inversionistas, ¿no? Aquí tenemos la información de, documentos importantes, información del valor neto, el gasto administrativo, que esto es cuánto nos van a cobrar. Tenemos como el desempeño del ETF, aquí el rendimiento y pues la composición de la cartera. Tenemos Apple, Microsoft, Amazon y obviamente tenemos estas acciones porque es un ETF del S&P 500. Ahora vamos a buscar cómo podemos encontrarlas en GBM. Si en GBM nada más escribimos VOO, nos vamos a dar cuenta que nos sale en la segunda opción. También podemos buscarlo como Vanguard y nos van a salir todas las opciones que vimos previamente. O también podemos buscar ETFs de iShares. Y también tenemos el triple de opciones, ¿no? Ahora pasemos a qué tipo de inversionista debería de adquirir ETFs según nosotros. Si tú eres una persona con un panorama de inversión a largo plazo, te consideras inexperto o inexperta aún como para hacer value investing o de plano ni te gusta
y por último no tienes el tiempo suficiente para estar checando constantemente los mercados, un ETF puede ser una muy buena inversión para ti. Hablemos de los ETFs del S&P, ya que son los más famosos. ¿Es o no un buen momento para invertir en ellos? Pues bueno, si nos hubieran preguntado en cualquier otra época, tal vez hubiéramos dicho que sí. Pero justo en este momento, nuestro análisis técnico nos indica que puede haber una corrección de un 16%. Pero también tenemos otras formas de evaluarlo. Tenemos al Skew Indicator, que es el indicador que nos habla acerca de la volatilidad de los futuros del S&P, lo que nos da información acerca de los próximos 30 a 60 días. La forma de operar con el Skew es comprar cuando los valores están de 110 a 130. Si está en 140 es probable que haya una corrección. Y si está en valores de 145 para arriba, existe una probabilidad del 95% de que haya un cambio de tendencia. Y por último tenemos el Buffett Indicator, que lo que hace este indicador es comparar la evaluación actual del mercado de valores con el tamaño de la economía, en este caso de Estados Unidos. De hecho, el mismo Buffett lo describe como la mejor valuación individual, donde la valuación es la mayor prioridad en todo momento. El indicador estuvo en máximos históricos antes de que explotara la burbuja .com y antes de la crisis del 2008. Al momento de estar grabando este video, nos encontramos con nuevos máximos históricos, indicándonos que el mercado accionario nunca había estado tan sobrevalorado si lo comparamos con la economía. Y esto no lo decimos con el afán de que se espanten, pero sí con la intención de que se pongan atentos o atentas, ya que cuando se dan estas correcciones tenemos también las mejores oportunidades de inversión, ya que podemos comprar más barato. Puede que estas características de los ETFs te sean de mucha utilidad para comenzar a invertir pasivamente, o para tener un porcentaje de tu portafolio invertido en renta variable, pero que esté diversificado y a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, los ETFs nos permiten hacer cosas que las personas ni se imaginan, como por ejemplo, invertir en 500 empresas con tan solo 68 pesos. Warren Buffett, dueño de Berkshire Hathaway e inversionista muy reconocido, dice que el riesgo está cuando no sabemos lo que hacemos. Entonces, si tú quieres comenzar a invertir ya sea en acciones individuales o en ETFs, no es tarde para hacerlo, pero sí tenemos que comenzar a instruirnos, ya sea ver videos, leer libros y, ¿por qué no?, decirnos cuáles son sus dudas y sobre qué temas quieren que hablemos para que traigamos más contenido de mucho valor para todos y todas ustedes. Si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas nada del contenido que tenemos preparado y también para que YouTube lo pueda recomendar a más personas. Eso fue todo por mi parte y nos vemos en un próximo video. Adiós.